Papá me hacía lamer el piso sucio de nuestra casa cada vez que encontraba una manchita. Una buena esposa necesita saber usar la boca. Limpia ahora. Durante 2 años, probé el sabor de la cera y la humillación, hasta el día que preparé una lección que nunca más olvidaría. Hola, mis queridos. Qué bueno tenerlos aquí conmigo una vez más. Mi nombre es Esperanza Guadalupe Hernández. Tengo 84 años bien vividos y estoy aquí en mi casita acogedora en Guadalajara, Jalisco, donde nací y eché raíces. Hoy tempranito, después de tomar mi café de ollita bien caliente, qué delicia, ¿verdad? Decidí sentarme aquí en mi sillón favorito, este que mi difunto esposo Ramón me regaló de bodas hace 60 años, para conversar con ustedes. Desde aquí donde les estoy hablando, puedo ver por la ventana mi jardín de rosas rojas. ¡Qué belleza! El sol de la mañana está pegándoles ahora, dejando todo doradito. Es en este momento, cuidando mis plantitas, regando con cariño cada una, que me siento más en paz. ¿Saben por qué? Porque aprendí que todo en la vida puede transformarse con paciencia y amor. Mi nietecita Lupita, de 12 años, siempre viene a ayudarme los fines de semana. Es un amor. Me ayuda a quitar la maleza, a regar las plantitas y siempre pregunta: «Abuelita Esperanza, ¿por qué dice usted que las plantas nos entienden?» Le explico que todo lo que cuidamos con cariño responde, florece, se pone bonito. Es una lección de vida, ¿no? Y ustedes que son tan queridos y siempre siguen mis historias, quisiera hacerles un pedidito especial. Si les gustó lo que escuchan aquí, no olviden darle a ese botoncito del like y suscribirse al canal Memorias de las Abuelas, ¿sale? Es muy importante para esta abuelita poder seguir conversando con ustedes. Y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras pláticas y cuéntenme aquí en los comentarios de qué ciudadcita me están viendo y a qué horita del día encontraron este video de la abue. Tempranito con el café, después de comer o ya por la tarde. Yo siempre leo todos los comentarios y me emociono tanto al saber de dónde son y cuando se toman un tiempecito del día para escuchar las historias de esta viejita. Cuéntenme. ¿Sale? Vamos a hacer una cadena de cariño que llegue hasta cada rinconcito de México y Latinoamérica. Saben, mis hijos, hoy quiero compartir con ustedes una historia muy difícil de mi vida. Una historia que durante muchos años guardé solo para mí, pero que hoy sé que necesito contar. Es sobre una época muy dolorosa de mi juventud, cuando todavía vivía en la casa de mi papá y aprendí de una forma muy cruel lo que era obediencia y humillación. Van a entender por qué hoy, cuando cuido mis plantitas con tanto cariño, cuando las veo crecer libres y bonitas bajo el sol, mi corazón se llena de gratitud, porque no siempre fue así en mi vida. Hubo un tiempo en que no conocía la libertad, no sabía lo que era ser tratada con respeto. Pero déjenme empezar desde el principio para que entiendan toda esta historia. Mi papá se llamaba Heriberto Hernández, un hombre alto, de bigote bien recortado y siempre muy bien vestido. Trabajaba como contador en una empresa procesadora de maíz aquí en Guadalajara y se creía el dueño de la verdad. Mi mamá, pobrecita, se llamaba María del Carmen. Era una mujer bajita, de cabello siempre recogido en un chongo apretado, y vivía de puntitas, tratando de no irritar a mi papá. Tenía 2 hermanos, Rodrigo, 3 años mayor que yo, que siempre fue el consentido de papá, y Rosita, 2 años menor, que murió de neumonía cuando tenía solo 8 añitos. Nuestra casa quedaba en una calle principal de Guadalajara, una casa grande de adobe, con 2 pisos y una escalera bien empinada en medio. Lo que más me marcaba de aquella casa era el piso, todo de duela ancha de cedro que mi papá se empeñaba en mantener siempre encerado y brillando como espejo. Nos despertábamos todos los días a las 5:30 de la mañana. Mamita iba a la cocina a preparar el café y yo tenía que arreglar mi cama, dejando las sábanas bien estiraditas, sin una sola arruga. Después bajaba a desayunar, café con leche, pan dulce y mermelada de chabacano que mamá hacía. Mi papá siempre se sentaba en la cabecera de la mesa, de traje y corbata, hasta dentro de casa, leyendo el periódico en silencio.
Nadie podía hacer ruido a la hora de su café. Después del desayuno, Rosita y yo íbamos a la escuela, una escuelita de adobe como a 5 cuadras de casa. Me gustaba mucho estudiar. Era una de las mejores alumnas del grupo. Mi maestra, la señorita Consuelo, siempre le decía a mamá: «Esperanza tiene futuro, doña María del Carmen. Es muy inteligente». Pero a papá no le gustaba mucho cuando decían eso. Decía que mujer muy estudiosa se ponía alzada y que el lugar de una muchacha era aprendiendo los quehaceres de la casa. Nuestros juegos eran sencillos. Rosita y yo hacíamos muñequitas de totomoxtle, jugábamos a la casita debajo del aguacate grande del patio y en los días de lluvia nos quedábamos en el cuarto inventando historias. Me encantaba contarle historias a mi hermanita. Se quedaba con los ojos bien abiertos, escuchando mis inventos sobre princesas y castillos. Pero la vida en casa tenía sus reglas estrictas. Mi papá estaba obsesionado con la limpieza y el orden. Todo tenía que estar siempre en su lugar, sin un granito de polvo. Inspeccionaba la casa todas las noches cuando llegaba del trabajo. Pasaba el dedo por los muebles buscando polvo. Examinaba el piso centímetro por centímetro. Si encontraba algo fuera de lugar, le gritaba a mamá enfrente de todos nosotros. Recuerdo una vez, yo debía tener unos 10 años, que dejé caer unas migajitas de pan en el piso de la sala. Papá las vio y se puso rojo de coraje. «María del Carmen, enséñale a esta niña que casa limpia es casa decente. Mujer que no sabe mantener la casa limpia no sirve para nada». Mamá se puso muy apenada, me jaló del brazo y dijo bajito: «Esperanza, mijita, siempre limpia todo atrás de ti. A tu papá no le gusta la mugre». La sirvienta se llamaba Doña Refugio, una señora muy bondadosa que cuidaba de la limpieza pesada. Ella me enseñaba a trapear el piso, a encerar los muebles, a lavar la ropa en el lavadero del patio. «Niña Esperanza», decía, «aprenda bien estos oficios, que es cosa importante para una muchacha saber». Me caía bien Doña Refugio porque era cariñosa, diferente del modo frío de mi papá. Mi hermano Rodrigo tenía suerte de ser hombre. Papá nunca le exigía lo que nos exigía a Rosita y a mí. Rodrigo podía dejar los zapatos sucios en la entrada, podía tirar comida en el piso, y papá decía: «Déjenlo, que los hombres no tienen que preocuparse por esas cosas». Pero si yo o mamá hacíamos la menor mugrececita, se ponía furioso. Cuando Rosita murió en 1952, yo tenía aproximadamente 11 años. Fue terrible. Se enfermó en el invierno con una tos que no se le quitaba. Un día estaba jugando conmigo, al otro día ardía en fiebre. Papá tardó en llamar al doctor porque dijo que eran berrinches de niña. Cuando finalmente lo llamó, ya era demasiado tarde. Después de perder a mi hermanita, la casa se quedó aún más silenciosa. Mamá lloraba a escondidas y yo me sentía muy sola. Fue en esa época que papá empezó a ponerse aún más exigente con la limpieza de la casa. Decía que la enfermedad de Rosita había sido por culpa de microbios y mugre, que a partir de ese momento la casa tenía que estar perfecta siempre. También fue después de la muerte de Rosita que Doña Refugio se fue. Papá dijo que ya no necesitaba sirvienta, que yo ya estaba grandecita y tenía que aprender a cuidar una casa como una mujer de verdad. Recuerdo que mamá trató de discutir. «Pero Heriberto, Esperanza todavía está estudiando». Él la cortó de inmediato. «Estudiar demasiado no le hace bien a una muchacha. Necesita aprender lo que realmente importa». Así, con 15 años, yo ya era responsable de parte de la limpieza de la casa. Empezó pequeño: barrer el patio, lavar los trastes, sacudir los muebles, pero papá siempre encontraba defectos en todo. «Este piso no está brillando bien, Esperanza. Hay polvo en este zoclo aquí, niña». Una futura esposa tiene que saber hacer bien el trabajo. Su manera de hablar sobre el matrimonio me ponía la piel chinita. Siempre decía que tenía que aprender desde chica, porque si no, ningún hombre decente me iba a querer. Mamá se quedaba callada cuando decía esas cosas, pero yo veía en sus ojos una tristeza que nunca entendía bien en esa época. Era una vida de mucho trabajo y poca alegría,
Pero todavía no sabía que lo peor estaba por venir. Fue en el mes de marzo de 1957, justo después de cumplir 16 años, que mi vida cambió completamente. Recuerdo como si fuera hoy. Era un lunes por la mañana. El sol entraba por la ventana de la cocina mientras tomaba mi café con leche. Papá estaba más serio que de costumbre, moviendo el azúcar de su café con esa cucharita de plata que tanto estimaba. «Esperanza», dijo, sin levantar los ojos de la taza. «Ayer despedí a la Refugio. La corrí para siempre». Sentí que el corazón me dio un brinco. Doña Refugio todavía venía 2 veces por semana para hacer la limpieza pesada desde que murió Rosita. «Pero papá», conseguí decir. «Ella hace la limpieza general de la casa». Él levantó los ojos hacia mí con esa mirada helada que yo conocía bien. «Ya estás grandecita, tienes 16 años. Es hora de aprender de verdad lo que significa cuidar una casa. A partir de hoy, tú eres responsable de mantener esta casa impecable. Y cuando digo impecable, es impecable de verdad». Mamá estaba parada junto al fregadero, lavando los trastes del desayuno, pero vi que sus hombros se pusieron tensos. No dijo una palabra, solo siguió tallando el mismo plato varias veces. Rodrigo, que estaba terminando de comerse su pan dulce, se rió bajito. «Qué bueno que nací hombre», murmuró, burlándose de la situación. «Y hay algo más», papá continuó levantándose de la mesa y arreglándose la corbata. «Una buena esposa necesita saber que la casa es el reflejo de ella. Si la casa está sucia, es porque la mujer no sirve. Si está limpia, es porque tiene valor». Caminó hasta donde yo estaba sentada y puso su mano pesada en mi hombro. «Vas a aprender esto bien, Esperanza, a mi modo». Ese primer día, después de que papá salió para el trabajo y Rodrigo se fue a la escuela, mamá me explicó la rutina. «Mijita», dijo con una voz cansada que nunca había notado antes, «tu papá es muy exigente. Vas a tener que barrer y trapear toda la casa todos los días. El piso tiene que estar siempre encerado, sin ninguna marca. Los baños tienen que brillar». Y se detuvo, se mordió el labio. «Si encuentra algo mal, es mejor que lo compongas rapidito». Empecé esa misma mañana. Barrí toda la casa, pasé el trapeador húmedo en el piso, enceré la duela del pasillo y de la sala, limpié los 2 baños hasta que los azulejos estuvieran brillando. Sacudí todos los muebles, acomodé cada objeto. Cuando terminé, ya era mediodía y estaba rendida. Por la noche, cuando papá llegó del trabajo, hizo la inspección. Era su ritual sagrado. Todos los días después de cenar, caminaba por toda la casa con las manos atrás, examinando cada rincón. Pasaba el dedo por las superficies buscando polvo. Miraba el piso buscando manchas. Verificaba si los objetos estaban exactamente donde debían estar. Esa primera noche, encontró una marca en el piso de la cocina. Una marquita pequeña de zapato que yo ni había visto. «¡Esperanza!», gritó del pasillo. «Ven acá». Se me heló el estómago. Fui hasta allá y señaló la marca. «¿Qué es esto?». «Debe ser marca de zapato, papá. No la vi». «¿No la viste?». Se agachó, pasó el dedo en la marca. Una futura esposa que no ve la mugre en el piso de su propia casa. Me miró con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de desprecio y algo que me dio mucho miedo. ¿Sabes lo que decía tu abuela, mi mamá? Que una buena esposa necesita saber usar la boca para más que hablar tonterías. No entendí bien lo que quiso decir en ese momento. Me mandó traer el trapo y el jabón y limpiar bien la marca. Me quedé hincada en el piso de la cocina, tallando esa marquita hasta que salió completamente, mientras él se quedaba parado atrás de mí, observando. Los días siguientes fueron duros, pero pensé que lo estaba logrando. Me despertaba a las 5 de la mañana para empezar la limpieza antes de que todos se levantaran. Barría, trapeaba, enceraba, limpiaba baños. Pero papá siempre encontraba algo mal. Una manchita aquí, una basurilla allá, un mueble que no estaba brillando lo suficiente. Fue un jueves, 2 semanas después, que sucedió la primera humillación de verdad. Había limpiado toda la casa, me había esmerado en cada detalle,
Pero cuando papá hizo la inspección de la noche, encontró unas gotitas en el piso del baño de arriba. Debieron haber caído cuando Rodrigo se bañó y yo no las había visto. Esperanza, ven acá. Su grito retumbó por toda la casa. Cuando llegué al baño, estaba señalando las gotitas en el piso. ¿Qué es esto aquí en el piso? Son gotitas de agua, papá. Deben haber caído a la hora del baño. ¿Gotitas de agua? Se rió, pero era una risa sin ninguna alegría. En el baño, las gotitas se vuelven hongos. Los hongos se vuelven enfermedad. La enfermedad mata, igual que mató a tu hermana. Mi corazón se apretó cuando mencionó a Rosita de esa manera tan cruel. Entonces dijo la frase que nunca más salió de mi cabeza. Una buena esposa necesita saber usar la boca. Limpia ahora. No entendí en el momento. ¿Limpiar con qué, papá? Con la boca, niña. Así no se te olvida más. Y señaló el piso. Pensé que había escuchado mal. ¿Cómo, papá? Híncate ahí y limpia esas gotitas con la lengua. Así aprendes a poner atención al trabajo que haces. Sentí que el mundo giraba. Lo miré, esperando que fuera una broma cruel, pero su cara estaba seria como nunca. «Papá, no puedo». «Sí puedes, y vas a hacerlo», gritó tan fuerte que mamá vino corriendo del cuarto. «Heriberto, ¿qué está pasando? Tu hija no sabe limpiar bien, está aprendiendo ahora». Mamá me miró hincada en el piso del baño, miró a papá y bajó la cabeza. «Esperanza», susurró, «obedece a tu papá». Fue la primera vez que probé el sabor amargo de la humillación. Hincada en el piso helado del baño, con papá parado atrás de mí, observando cada movimiento, lamí esas gotitas del piso hasta que dijo que era suficiente. El sabor de jabón mezclado con agua sucia se quedó en mi boca el resto de la noche. Acostada en la cama esa noche, no pude dormir. Lloré bajito para que mamá no me oyera. Por dentro estaba naciendo una rabia que nunca había sentido antes. Y fue ahí que empecé a entender que eso era solo el comienzo de algo mucho peor. Después de esa primera vez en el baño, las cosas fueron empeorando semana tras semana. Papá había encontrado una forma nueva de controlarme y parecía que le gustaba el poder que eso le daba. La frase, «una buena esposa necesita saber usar la boca», se volvió la pesadilla de mi vida. No importaba cuánto me esforzara, siempre encontraba alguna mugrececita. Una migajita debajo de la mesa de la cocina, una gota de agua en el lavabo, una basurilla en el zoclo de la sala. Cualquier cosa servía de pretexto y siempre terminaba de la misma forma. Limpia ahora. Recuerdo una mañana de abril, un viernes que marcó para siempre mi memoria. Había pasado la cera en la duela del pasillo hasta que quedó brillando como vidrio. Estaba orgullosa de mi trabajo cuando papá llegó a casa para comer, algo que rara vez hacía. Caminó por el pasillo con los zapatos sucios de tierra de la oficina, dejando huellas en el piso recién encerado. «Esperanza», gritó fingiendo sorpresa. «¿Qué mugre es esta en mi pasillo?» El corazón se me disparó. «Papá, usted acaba de pisar con los zapatos sucios. ¿Estás diciéndome que la culpa es mía?» Sus ojos se pusieron peligrosos. «¿Me estás contradiciendo?» Aprendí en ese momento a nunca más tratar de explicar la lógica con él. «No, papá, disculpe». «Entonces limpia de la manera que sabes que tienes que limpiar». Me hinqué en el pasillo mientras él se quedaba parado, observando. El sabor de la cera mezclada con la tierra de sus zapatos era asqueroso, pero lo peor no era el sabor, era la humillación de estar ahí de rodillas mientras él se reía bajito y decía: «Así aprendes a esmerarte mejor en el trabajo». Las semanas fueron pasando y la tortura se intensificó. Si encontraba polvo en el zoclo de la sala, tenía que pasar la lengua hasta limpiarlo todo. Si encontraba una mancha en el piso de la cocina, el mismo ritual. Una vez encontró una basurilla atrás de la puerta del baño, un lugarcito imposible de ver, y me hizo limpiar hasta ese rinconcito con la boca. Lo peor de todo era que mamá sabía lo que estaba pasando. A veces se quedaba parada en la puerta, mirando con lágrimas en los ojos, pero nunca dijo una palabra. Una noche, después de una humillación particularmente cruel en la cocina, vino a mi cuarto.
Mijita, susurró, sentándose en la orilla de mi cama. Sé que es difícil, pero tienes que obedecer a tu papá. Así funcionan las cosas. Cuando te cases, vas a entender. Pero mamá, lloré, esto no es normal. Ninguna mamá de mis amigas les hace esto. Cada familia es diferente, Esperanza. Tu papá quiere que seas una buena esposa. Es por tu bien. Me acarició el cabello. Y nunca le cuentes esto a nadie, ¿oíste? Son cosas de familia. Mi hermano Rodrigo también sabía, pero para él eso era casi una diversión. A veces dejaba migajas a propósito en el piso, solo para verme siendo castigada después. Una vez lo escuché contándole a un amigo: mi hermana es media tonta, no puede limpiar bien la casa. Mi papá le tiene que enseñar de la manera más básica posible. En la escuela trataba de actuar como si nada estuviera pasando, pero no podía concentrarme bien. Mi maestra, la señorita Consuelo, notó que algo andaba mal. Esperanza, me llamó un día después de clases. Andas muy callada. ¿Está todo bien en casa? Por un momento pensé en contarle todo. Abrí la boca para hablar, pero recordé las palabras de mamá. Nunca le cuentes esto a nadie. Cerré la boca y mentí. Está todo bien, señorita Consuelo. Solo estoy cansada de los quehaceres de la casa. Ah, sí. Tu mamá comentó que ahora estás ayudando más en casa. Qué bueno. Es importante que una muchacha sepa ser hacendosa. Hasta la maestra pensaba que eso era normal. Me sentía aún más sola. Los meses de mayo y junio fueron los peores. Papá se estaba poniendo cada vez más creativo en sus humillaciones. Si encontraba una mancha en la duela de la sala, ya no bastaba que limpiara solo ese punto. Me hacía pasar la lengua en todo el piso, tabla por tabla, hasta que él decidía que estaba lo suficientemente limpio. Una buena esposa cuida de toda la casa, no solo de un pedacito, decía sentado en el sillón, fumando un cigarro mientras yo me arrastraba por el piso. Una vez, una tarde de domingo, derramó café a propósito en el piso de la cocina. Lo vi hacerlo, pero no pude decir nada. «Ups», dijo, fingiendo que fue un accidente. «Esperanza, hay café en el piso aquí». Era café caliente. Me quemó la lengua, pero tuve que limpiar cada gota mientras él miraba, satisfecho con mi dolor. Empecé a tener pesadillas todas las noches. Soñaba que me estaba ahogando en un mar de cera y mugre, que mi boca estaba pegada al piso para siempre. Despertaba con sabor amargo en la boca, aunque no hubiera limpiado nada. Mi cuerpo estaba empezando a dar señales de que ya no aguantaba más. Mi lengua vivía lastimada e inflamada. Me dolía la espalda de estar tanto tiempo en cuatro en el piso. Mis rodillas se ponían moradas de tanto hincarme en la duela dura. Pero lo peor de todo era lo que estaba pasando con mi alma. Estaba perdiendo la esperanza, perdiendo las ganas de luchar. Empezaba a creer que eso era realmente normal, que merecía eso, que así funcionaban las cosas entre padres e hijas. Una noche de junio, después de una humillación particularmente cruel en el baño, donde me había hecho limpiar todo el piso con la lengua porque encontró una gota de agua cerca de la coladera, me miré en el espejo. No reconocía a la muchacha que me estaba mirando. Mis ojos estaban vacíos, mi boca estaba lastimada y parecía 10 años más vieja. Fue esa noche que empecé a sentir algo diferente naciendo dentro de mí. Ya no era solo tristeza o miedo, era coraje, un coraje profundo, quemando despacio, pero creciendo cada día. Fue una mañana de julio, un sábado helado de invierno, que pasó lo que cambió todo para siempre. Papá había anunciado el viernes por la noche que el domingo recibiría visitas importantes del trabajo. El gerente de la empresa y su esposa vendrían a cenar a nuestra casa. «Esperanza», dijo mirándome con esos ojos fríos, «mañana por la noche esta casa va a estar perfecta. No quiero ni una puntita de polvo, ni una marquita en el piso, ni una basurilla en ningún lado. Vas a pasar todo el día limpiando y después voy a inspeccionar centímetro por centímetro. Si encuentro algo mal...» No terminó la frase, pero yo sabía exactamente lo que significaba. Pasé todo el sábado limpiando como loca. Barrí, trapeé,
Enceré, lustré, tallé cada rinconcito de la casa. Mi lengua ya me dolía solo de pensar en la posibilidad de tener que usarla otra vez. Cuando anocheció, estaba rendida, pero la casa estaba brillando. El domingo por la mañana me desperté temprano para darle una última revisada a todo. Fue cuando vi que Rodrigo había dejado lodo seco en el tapete de la entrada. Había vuelto tarde la noche anterior de casa de un amigo y ni se preocupó por limpiarse los pies. Corrí a limpiar antes de que papá se despertara, pero ya era tarde. ¡Esperanza! Su grito retumbó por toda la casa. ¡Ven acá ahora! Bajé las escaleras corriendo y lo encontré parado en la entrada, señalando el tapete. Todavía tenía algunas marcas de lodo que no había podido quitar completamente. ¿Qué es esto aquí? Su voz estaba baja, peligrosa. «Papá, fue Rodrigo que...» «No me interesa quién fue», explotó. «La casa es tu responsabilidad. Las visitas llegan a las 6 y dejaste mi casa sucia». En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Miré a mi hermano, que estaba bajando las escaleras, riéndose bajito, claramente satisfecho con lo que había causado. Miré a mamá, que estaba en la cocina fingiendo que no estaba viendo nada. Y miré a papá, con esa expresión de placer cruel en la cara. «Sabes lo que tienes que hacer», dijo señalando el tapete. «Limpia ahora». Fue cuando tuve mi primera rebelión. «No», dije bajito, pero firme. El silencio que siguió fue terrible. Papá se quedó parado, mirándome como si no hubiera entendido bien lo que dije. «¿Cómo?» Dije que no, papá. No voy a limpiar la mugre que hizo Rodrigo. Lo que pasó después fue lo peor de todo. Papá me agarró del brazo con tanta fuerza que dejó marca, me arrastró a la cocina y me empujó con todo al piso. «Vas a aprender a respetarme». Abrió la llave, llenó una cubeta con agua helada y me la aventó encima. Después agarró el jabón en polvo y lo regó por el piso mojado. «Ahora vas a limpiar todo este piso con la lengua y solo paras cuando yo te diga». Era diciembre en Jalisco. Hacía frío y yo estaba empapada en el piso helado de la cocina. Pero lo peor no era el frío, era mirar y ver a mamá parada en la puerta, llorando, pero sin hacer nada para ayudarme. Era ver a Rodrigo riéndose como si fuera lo más chistoso del mundo. Pasé casi una hora en ese piso, temblando de frío, con el sabor amargo del jabón quemándome la lengua ya lastimada, mientras papá se quedaba sentado en una silla observándome. «Una buena esposa necesita saber obedecer», decía, «y vas a aprender, aunque sea a la fuerza». Cuando finalmente me dejó levantar, tenía la lengua en carne viva y el cuerpo todo adolorido. Subí a mi cuarto, me encerré ahí dentro y lloré como nunca había llorado en la vida. Pero no era solo llanto de tristeza, era llanto de coraje, de odio, de una rabia que me estaba consumiendo por dentro. Fue esa tarde, mientras estaba en el baño tratando de curar mi lengua con agua tibia, que tuve el primer pensamiento sobre venganza. Me miré en el espejo y vi mi cara hinchada de tanto llorar, mi boca lastimada, y pensé, «No puede seguir haciéndome esto. Tiene que haber una manera de parar esta situación». Esa noche, durante la cena con las visitas, tuve que servir la mesa fingiendo que todo estaba normal. Papá estaba todo sonrisas, platicando del trabajo, haciéndose el papá ejemplar. «Mi hija Esperanza es muy hacendosa», le dijo a los invitados. «Sabe cuidar una casa como pocas muchachas de su edad». Sonreí y agradecí el cumplido, pero por dentro estaba hirviendo. Lo miré, todo pomposo en la cabecera de la mesa, y me juré a mí misma, «Esto no va a continuar. De algún modo, esto se va a acabar». Después de que las visitas se fueron, papá hizo la inspección de siempre. Para mi sorpresa, no encontró nada malo. Había limpiado todo con tanto cuidado que realmente estaba perfecto. Pero en vez de felicitarme, dijo, «¿Ves cómo puedes hacer bien cuando quieres? Solo es cuestión de aplicar el método correcto». Acostada en la cama esa noche, no pude dormir. Me quedaba pensando en su cara de satisfacción cuando me humillaba, en la risa cruel de Rodrigo, en la complicidad de mamá. Y empecé a planear.
Yo sabía dónde papá guardaba los productos de limpieza. En el armario del cuarto de lavar, en el piso de abajo, cera líquida, aceite para madera, jabón, todo ahí. Y sabía que él tenía la costumbre de hacer la inspección siempre bajando las escaleras, viniendo de su cuarto en el piso de arriba. Fue esa madrugada, sola en la oscuridad, que la idea empezó a tomar forma en mi mente. Una idea terrible, peligrosa, pero que hacía que mi corazón se acelerara de una forma que nunca había sentido antes. Ya no era miedo, era expectativa. Al día siguiente, anunció que el martes por la noche traería otro invitado importante a cenar. Y esta vez, dijo mirándome fijamente, quiero que esta casa esté aún más perfecta que el domingo. ¿Entendiste? Sí, papá, respondí, bajando la cabeza como siempre hacía, pero por dentro estaba sonriendo, porque ya sabía exactamente lo que iba a hacer. El martes llegó como un día de ajuste de cuentas. Me desperté antes de las 5 de la mañana, no porque tuviera que limpiar, sino porque no podía dormir bien desde hacía 3 noches. Cada vez que cerraba los ojos, veía la escena repitiéndose en mi cabeza. Papá bajando esas escaleras de madera, confiado y arrogante como siempre, sin imaginar lo que le esperaba. Durante esas noches en vela, había revisado cada detalle de mi plan cientos de veces, imaginando cada posibilidad, cada falla que podría salir mal. Durante el desayuno estaba particularmente exigente y pomposo. Usaba la ropa más elegante que tenía, traje azul marino, corbata de seda roja, zapatos de piel que él mismo lustraba todas las mañanas. Esperanza, hoy el licenciado Octavio viene a cenar aquí con su esposa. Es un hombre muy importante de la empresa, subdirector de la sucursal de Monterrey. Y quiero que esta casa esté impecable. ¿Me entendiste? Golpeaba la cucharita en la taza mientras hablaba, haciendo un ruido irritante que siempre me molestaba. Sí, papá, respondí, manteniendo la voz calmada y respetuosa, pero por dentro mi corazón estaba disparado. Puede confiar en mí. Espero que sí, porque si algo sale mal esta noche, si encuentra una sola basurilla en esta casa, si un solo detalle está fuera de lugar. Se inclinó sobre la mesa, acercando su cara a la mía con ese aliento fuerte a cigarro. Vas a aprender una lección que nunca más vas a olvidar. Y esta vez no va a ser solo el piso de la cocina, va a ser toda la casa, cuarto por cuarto, hasta que yo considere que aprendiste de verdad lo que significa respetar a tu padre. Su amenaza, en vez de asustarme, me dio aún más certeza de que estaba haciendo lo correcto. Esa sería la última vez que me amenazaría de esa forma. Entendí perfectamente, papá. La casa va a estar perfecta. Más te vale, porque mi reputación en la empresa depende completamente de la impresión que esta visita tenga de nuestra familia. Si ven cualquier descuido, cualquier señal de que no sé educar a mi propia hija... No terminó la frase, pero la mirada lo dijo todo. Mamá estaba callada, como siempre, moviendo el café en círculos lentos, evitando mirarnos. Rodrigo comía su pan dulce, haciendo ruido a propósito, sabiendo que eso irritaba a papá, pero que todo su coraje estaba dirigido hacia mí en ese momento. En cuanto salió para el trabajo, a las 7 en punto como siempre, y Rodrigo se fue a la escuela, empecé la ejecución de mi plan. Primero limpié toda la casa de verdad, con un esmero que nunca había demostrado antes. No podía dejar que nada saliera mal por mugre real o negligencia genuina. Barrí cada rinconcito hasta debajo de los muebles más pesados. Pasé el trapeador húmedo en todos los cuartos 2 veces. Enceré los muebles hasta que quedaran como espejos. Acomodé cada objeto como si fuera una exhibición en tienda elegante. Mamá quedó genuinamente impresionada con mi dedicación. ¡Ay, Esperanza! ¡Qué esmero! Nunca te había visto limpiar con tanto cuidado así. Parece hasta que te está gustando el oficio. Tu papá va a estar muy orgulloso cuando vea lo bonita que está la casa. Quiero que quede todo perfecto para las visitas importantes, mamá, respondí, tallando la mesa de la sala con movimientos circulares precisos. Papá dijo que es una oportunidad muy especial para él en la empresa. Si ella supiera que estaba preparando la trampa más elaborada de mi vida. Preparé la comida con el mismo esmero. Arroz mexicano bien sazonado,
frijoles charros con chorizo, carne asada con papas doradas y nopales. Quería que mamá quedara completamente ocupada y satisfecha, sin energía ni curiosidad para sospechar de algo raro. También me esmeré en el postre, haciendo un flan de leche condensada, que era la especialidad de la casa. Después de comer, cuando fue al patio a tender la ropa en el tendedero y aprovechar para revisar las plantas, llegó el momento más crucial de mi plan. Como a las 2 de la tarde, con el corazón latiéndome como si fuera a salirse por la boca, bajé al cuarto de lavar. Cada paso en las escaleras de madera hacía eco en la casa silenciosa y me detenía constantemente para asegurarme de que mamá todavía estaba allá afuera, tarareando bajito mientras colgaba las sábanas en el tendedero. Abrí el armario donde papá guardaba los productos de limpieza con una llavecita que él pensaba que solo él sabía dónde estaba escondida, atrás de la lata grande de jabón en polvo. Pero yo lo había visto agarrarla muchas veces, siempre asegurándose de que nadie estuviera mirando antes de abrir. Ahí estaban los instrumentos de mi venganza, organizados como si fueran trofeos. La lata de cera líquida de carnauba importada que mandaba traer especialmente de la Ciudad de México, porque decía que era la mejor del mercado mexicano, y el frasco de aceite de cedro, ese aceite espeso, dorado y viscoso que usaba religiosamente una vez al mes para nutrir y proteger la madera de las escaleras, siempre hablando de cómo esa madera había costado una fortuna y merecía ser tratada como joya rara. Agarré los 2 frascos con manos que temblaban de ansiedad y determinación, y subí hasta el segundo piso, deteniéndome en cada escalón para escuchar cualquier señal de que mamá estaba volviendo para adentro de la casa. La escalera era realmente empinada. 15 escalones de madera maciza de cedro rojo, la misma madera que papá siempre presumía haber mandado traer directamente de un aserradero del interior de Chiapas, pagando un precio que cualquier hombre sensato encontraría absurdo. Los 3 primeros escalones eran estratégicos. Eran donde siempre pisaba con más fuerza y arrogancia cuando bajaba a hacer sus inspecciones nocturnas, donde hacía ese ruido intimidante de suelas duras pegando en la madera para anunciar su llegada y ya empezar el proceso de asustarme antes incluso de hablar conmigo. Con las manos temblando, pero movida por una determinación férrea que nunca había sentido antes, abrí primero la lata de cera. Era una cera líquida dorada, perfumada con esencia de carnauba, que normalmente yo esparcía con trapos suaves en movimientos circulares y después lustraba hasta que quedara como espejo. Pero esta vez, con movimientos calculados y precisos, derramé una cantidad generosa en los 3 primeros escalones. La madera seca y porosa absorbió parte de la cera rapidito, pero quedó una película brillante y aceitosa en la superficie. Enseguida, abrí el frasco de aceite de cedro con cuidado. Era un aceite espeso, viscoso, resbaloso, como jabón mojado, con ese olor fuerte y característico de madera envejecida. Papá siempre decía que ese aceite era el secreto ancestral para mantener la escalera bonita, durable, y con ese brillo especial que impresionaba a las visitas. Derramé una cantidad aún más generosa sobre la cera que ya había puesto, creando una mezcla traicionera. La combinación de los 2 productos creó una superficie que se veía completamente normal, brillante y bien cuidada, como siempre quedaba después de mis limpiezas semanales, pero que tenía el poder de tumbar a un toro en el primer contacto. Era como una pista de patinaje sobre hielo disfrazada de escalera doméstica. Pasé más de 1 hora alisando y esparciendo la mezcla con las manos, distribuyendo de forma uniforme e invisible, cuidando que quedara homogénea pero mortal. Probé discretamente con la punta del pie descalzo. Resbalaba como aceite derramado en el piso mojado. Cualquier persona mirando de lejos o incluso de cerca pensaría que era solo el resultado de una limpieza ejemplar y cuidadosa. Pero yo sabía que era una trampa ingeniosa y letal. Después de terminar la preparación, limpié mis manos cuidadosamente con petróleo para eliminar cualquier olor de los productos que pudiera delatarme. Guardé los frascos exactamente en las mismas posiciones donde estaban antes,
Cerré el armario con llave y escondí la llave nuevamente. Volví a la cocina con una sonrisa en la cara que hacía muchos meses no aparecía, y continué los preparativos para la cena, como si fuera solo otro martes común. Ayudé a mamá a sazonar el pollo con una mezcla especial de ajo machacado, sal de grano y comino que había aprendido de la abuela. Pelé las papas, una por una, dejándolas todas exactamente del mismo tamaño para que se vieran bonitas en la bandeja. Puse la mesa del comedor con nuestra mejor vajilla de porcelana, esa decorada con flores azules que solo usábamos cuando venían autoridades o personas muy importantes de la sociedad de Guadalajara. A las 5:30 en punto, como si fuera un reloj suizo, papá llegó a casa. Venía siempre por el mismo camino, sacudiéndose los pies en el tapete de la entrada para quitarse el polvo de la calle e yendo directo a la cocina para hacer su inspección preliminar de los preparativos e inevitablemente encontrar algo para criticar. «¿Cómo va la cena?», preguntó, ya ejecutando sus rituales obsesivos, pasando el dedo índice en la mesa de la cocina, buscando polvo invisible, mirando dentro de las ollas como si fuera un inspector de restaurante, verificando si los cubiertos estaban brillando adecuadamente. «Todo listo, papá. La casa está limpia como nunca ha estado, la comida está en su punto, la mesa ya está puesta con nuestra mejor vajilla». «¿Y el piso? ¿Enceraste bien? ¿Verificaste todos los rincones?» «Enceré todo con mucho esmero, papá. Los muebles, el pasillo completo, y puse atención especial en la escalera. Está brillando como espejo de tan bien cuidada». Asintió con aire de aprobación cautelosa. «Muy bien, voy a bañarme y cambiarme con mi ropa de gala. Después voy a hacer mi inspección general completa antes de que lleguen las visitas, para tener absoluta certeza de que está todo perfecto, y no voy a pasar vergüenza frente al licenciado Octavio». Mi estómago dio una vuelta helada. No había previsto la posibilidad de que hiciera una inspección anticipada antes de la cena. Si descubría los escalones preparados antes del momento correcto, todo mi plan se iría al agua. «Papá», dije rapidito, tratando de mantener la voz casual y natural, ¿no cree que sería mejor esperar para inspeccionar después de que se vayan las visitas? Así no corre el riesgo de ensuciar algo antes de que lleguen, y ellos no lo van a ver inspeccionando la casa como si no confiara completamente en mi trabajo». Se detuvo en medio de la cocina. Me miró con esa desconfianza típica que aparecía siempre que alguien sugería cualquier cambio en su rutina sagrada. «¿Por qué estás sugiriendo eso? ¿Desde cuándo te preocupas por lo que las visitas van a pensar de nuestra dinámica familiar?» «Porque me esmeré tanto en la limpieza hoy. Hice todo con tanto cuidado que estoy absolutamente segura de que usted va a quedar satisfecho y orgulloso. Y pensé que sería más elegante, más sofisticado hacer la inspección después, con calma, sin prisa, como lo hacen las familias verdaderamente distinguidas». Consideró por un momento más largo, rascándose el bigote canoso, como siempre hacía cuando estaba sopesando alguna decisión importante. Después asintió lentamente. «Tiene sentido. Realmente sería más apropiado y demostraría más clase social. Voy a dejar para después de que se vayan y podremos hacer la evaluación con la debida tranquilidad». Respiré aliviada, pero discretamente, tratando de no demostrar el alivio enorme que sentí. Ahora solo era cuestión de esperar pacientemente por el momento de la verdad. A las 6 en punto, puntuales como siempre son las personas importantes, el licenciado Octavio y doña Graciela llegaron en un coche elegante. Era una pareja de apariencia distinguida. Él de traje oscuro, de tela fina, sombrero de fieltro y bastón con mango de plata. Ella con un vestido azul marino de tela importada y un saquito de lana tejida a mano. Elogiaron efusivamente la casa, la decoración cuidadosa y, especialmente, la presentación y el sabor de la comida. Papá estaba absolutamente radiante, inflado de orgullo como un pavo real en exhibición, presumiendo descaradamente de cómo había educado con mano firme a su hija para ser una futura ama de casa ejemplar. «Esperanza es muy hacendosa y obediente», repetía para los invitados siempre que yo aparecía para servir algún platillo. «Sabe cuidar una casa como pocas muchachas de su edad pueden hoy en día.
Yo siempre digo que una educación rigurosa en casa, con disciplina constante y pulso firme, hace toda la diferencia en la formación del carácter femenino. Sonreía graciosamente y agradecía los cumplidos con pequeñas reverencias respetuosas, exactamente como él me había enseñado durante años. Pero por dentro estaba contando obsesivamente cada minuto que pasaba, ansiosa para que se fueran y la verdadera diversión de la noche pudiera empezar. La cena se extendió por casi 2 horas enteras. Conversaron largamente sobre los negocios en expansión de la empresa, sobre la política del presidente Adolfo Ruiz Cortines, sobre las transformaciones impresionantes que estaban sucediendo en el país con el desarrollo industrial, sobre las oportunidades de crecimiento económico que se abrían para hombres visionarios como ellos. Yo permanecí en la cocina lavando meticulosamente cada pieza de vajilla que se usaba, pero prestando atención cuidadosa a cada palabra de la conversación, observando a papá exhibirse como el gran patriarca próspero y respetado de la familia, el hombre que sabía comandar su casa con autoridad incuestionable. Finalmente, como a las 8:30, después de muchos elogios mutuos y promesas de futuros encuentros sociales y comerciales, las visitas se despidieron calurosamente. Papá los acompañó hasta el coche, todo solícito y ceremonioso, prometiendo que se verían en la empresa el lunes siguiente para discutir en detalle algunas oportunidades de negocio muy prometedoras. Cuando volvió a entrar a la casa, yo estaba terminando de guardar cuidadosamente la vajilla limpia y seca en el armario de la cocina. Mamá ya se había retirado a su cuarto, agotada después del día largo de preparativos y de la tensión de recibir visitas tan importantes. Rodrigo estaba encerrado en su cuarto, estudiando para un examen difícil de matemáticas que tendría el jueves. «Muy bien, Esperanza», dijo papá, quitándose el saco de gala y aflojándose la corbata de seda, con ese aire de superioridad absoluta y satisfacción personal que siempre demostraba después de impresionar a personas importantes. Ahora llegó el momento de la verdad. Voy a verificar si realmente te esmeraste en la limpieza como prometiste o si vas a tener que aprender algunas lecciones más sobre responsabilidad doméstica. Empezó por el comedor, después pasó a la cocina, inspeccionando cada rinconcito con la meticulosidad obsesiva de un detective buscando evidencias de un crimen. Pasó los dedos por los muebles buscando polvo microscópico. Miró debajo de las mesas, verificando si había barrido adecuadamente. Examinó las esquinas de las paredes, donde normalmente se acumulaba la mugre. Abrió algunos cajones, buscando señales de desorden interno. Para mi satisfacción creciente, y por primera vez en toda mi vida, no pudo encontrar absolutamente nada para criticar. Todo estaba impecable, organizado, brillante. Rezongó, claramente decepcionado y casi frustrado por no haber descubierto ningún defecto que pudiera usar como pretexto para una nueva sesión de humillación. Voy a verificar con más cuidado los cuartos del piso de arriba y el baño. Después bajo para dar mi veredicto final sobre tu desempeño. Mi corazón empezó a acelerarse descontroladamente. Finalmente había llegado el momento del ajuste. Al fin y al cabo, la hora de mi venganza perfecta. Subió las escaleras con pasos pesados y determinados. Todavía no había pisado la trampa porque estaba subiendo, no bajando. El ruido de sus pasos en el piso superior duró casi 25 minutos largos, durante los cuales inspeccionó obsesivamente su cuarto, el de Rodrigo, el baño de arriba, buscando desesperadamente por algún defecto microscópico que pudiera usar para castigarme y humillarme una vez más. Yo me quedé al pie de la escalera, inmóvil como una estatua, esperando y observando cada ruidito de arriba. Mi respiración estaba acelerada, mis manos estaban húmedas de sudor, pero por dentro sentía una calma extraña y profunda, como si finalmente hubiera encontrado mi verdadero lugar en el mundo y supiera exactamente cuál era mi destino. Finalmente, escuché el ruido familiar y amenazador de sus pasos pesados acercándose al tope de la escalera. Venía. Estaba bajando para darme el veredicto de la inspección más completa de su vida, como hacía religiosamente todas las noches desde hacía tantos meses torturantes. Vi la sombra oscura de él aparecer en lo alto de la escalera,
recortada contra la luz amarilla del pasillo de arriba. Como siempre, como un ritual sagrado de intimidación, empezó a bajar, pisando con fuerza exagerada, con toda esa arrogancia característica, golpeando las suelas de los zapatos en la madera para hacer el máximo ruido posible y asustarme psicológicamente antes incluso de abrir la boca para hablar. Primer escalón. Su pie derecho resbaló levemente, casi imperceptiblemente, pero todavía logró equilibrarse, agarrándose del barandal de madera. Vi la expresión de leve confusión pasar por su cara. Segundo escalón. Ahora notó claramente que algo estaba diferente, mal. Trató de agarrarse mejor del barandal con las dos manos, probando el próximo escalón con más cuidado, desconfiado. El tercer escalón fue cuando el destino finalmente se cumplió de forma espectacular. Su pie resbaló completamente hacia atrás, como si no hubiera piso sólido debajo, como si hubiera pisado una capa invisible de hielo puro. Por un segundo que pareció durar una eternidad entera, se quedó suspendido en el aire, completamente desequilibrado, los brazos agitándose desesperadamente en el vacío, tratando de agarrarse de algo que pudiera salvarlo, los ojos muy abiertos de sorpresa absoluta, terror e incomprensión total. Después vino la caída más satisfactoria que había presenciado en mi vida. No logró agarrarse, no logró rodar para protegerse, simplemente se desplomó de cara, totalmente descontrolado, el rostro golpeando con fuerza brutal en la esquina afilada del cuarto escalón, después rebotando para golpear el quinto, después el sexto, en una secuencia terrible y al mismo tiempo musical de impactos secos y definitivos contra la madera maciza. Cada golpe producía un sonido horrible y satisfactorio de hueso partiéndose y carne desgarrándose. El ruido de la caída fue simultáneamente terrible y la música más bonita que había escuchado jamás. Una sucesión de golpes sordos y húmedos, después otro, hasta que llegó al piso del recibidor con un impacto final que hizo que toda la casa se cimbrase y varios objetos delicados cayeran de los estantes, estrellándose en el piso. Mamá vino corriendo del cuarto en camisón y chancletas. Rodrigo bajó tropezándose todavía en pijama y con cara de sueño. Dios mío, ¿qué fue ese ruido terrible? ¡Heriberto! Papá estaba tendido en el piso de duela encerada, completamente inconsciente, el cuerpo en una posición extraña y desarticulada, el rostro irreconociblemente desfigurado y cubierto de sangre fresca que empezaba a formar un charco alrededor de la cabeza. La boca, esa boca que me había humillado tantas veces, estaba completamente destrozada. Los dientes de enfrente habían sido arrancados y esparcidos por el piso por el impacto brutal contra los escalones. La mandíbula estaba obviamente quebrada y dislocada en un ángulo anormal. El labio superior estaba partido profundamente, desde la boca hasta casi alcanzar la base de la nariz. «¡Llamen al doctor urgente!», gritó mamá desesperada, hincándose junto a él y tratando inútilmente de contener la sangre abundante con el borde de su propio camisón. «Esperanza, por el amor de Dios, corre a llamar al doctor Fernando. Corre, que puede ser muy grave». Salí corriendo por las calles oscuras y silenciosas de Guadalajara, tocando desesperadamente de puerta en puerta hasta conseguir localizar al médico. Pero por dentro estaba experimentando una satisfacción profunda, completa y absolutamente inédita. Mientras corría por la noche fría, con el corazón latiéndome de euforia disfrazada de preocupación, solo podía pensar con una alegría salvaje. Ahora vas a tener todo el tiempo del mundo para aprender a usar esa boca destrozada exclusivamente para quedarte callado, papá querido. La venganza había sido ejecutada con perfección absoluta y tenía un sabor infinitamente mejor que el de la cera mezclada con mugre y humillación. Después de esa noche, mi vida cambió completamente. Papá estuvo 2 meses en el hospital en la Ciudad de México. Cuando volvió a casa, ya no podía hablar bien. La mandíbula le había quedado chueca y hablaba medio enredado por los dientes que perdió. Nunca más pudo hacer esos gritos autoritarios de antes. Mamá asumió el mando de la casa
y yo finalmente pude respirar. Terminé mis estudios. Me casé a los 20 años con mi querido Ramón, que era carpintero y me trataba con todo el cariño del mundo. Salimos de Guadalajara y nos fuimos a vivir a Querétaro, donde él había conseguido un buen trabajo en una fábrica de muebles. Tuvimos 3 hijos lindos, Rosa María, Héctor y Guadalupe. Los crié con mucho amor. Nunca levanté la voz, nunca humillé a nadie. Ramón me ayudaba en casa, dividía las tareas conmigo. Era tan diferente de lo que había visto en la casa de mis padres. En 1985 volvimos a Guadalajara. Ramón quería jubilarse aquí, cerca de la familia. Compramos esta casita donde vivo hasta hoy, pequeña pero acogedora. Papá ya había muerto hacía algunos años de una embolia, irónicamente, sin poder decir una sola palabra en los últimos días. Hoy, a los 84 años, vivo una vida sencilla y feliz. Me despierto todos los días a las 6. Tomo mi café de ollita, cuido mi jardín. Tengo 7 nietos y 4 bisnietos que son la alegría de mi vida. Vienen aquí todos los fines de semana. Llenan la casa de risas y desorden. Un desorden bueno, de familia feliz. Mi nieta Lupita me ayuda con las flores. Ayer mismo me preguntó: «Abue, ¿por qué siempre dice que todo puede cambiar?». Le expliqué que en la vida las situaciones más difíciles pueden dar un giro cuando menos lo esperamos. Hago mis dulces para vender en el tianguis. Pan de pulque, conchas, polvorones. Es una ganancita extra, pero principalmente me gusta ver a la gente feliz comiendo lo que hago con cariño. Cuando alguien lo elogia, mi corazón se calienta. Los domingos, toda la familia se reúne aquí. Rosa María trae la barbacoa. Héctor cuida de las bebidas. Guadalupe hace la ensalada. Nos quedamos todos en la mesa grande que Ramón hizo antes de morir, platicando, riendo, los nietos corriendo por el patio. A veces miro por la ventana y veo a los niños jugando descalzos en el pasto, haciendo castillos de arena cerca de la manguera, y pienso en lo bonita que puede ser la vida cuando se basa en el amor y el respeto. Nadie grita aquí, nadie humilla a nadie. Mantengo la casa siempre arreglada, pero ahora por gusto, no por miedo. Cuando paso la cera en el piso, sonrío, recordando cómo aprendí a transformar ese sufrimiento en fuerza. Cada movimiento de la pulidora es una victoria sobre el pasado. De noche, antes de dormir, le agradezco a Dios por haberme dado valor esa noche de julio. No me arrepiento de nada. A veces la vida enseña lecciones duras, pero cuando aprendemos nos hacemos más fuertes. Mis vecinos me respetan mucho. Soy conocida como Doña Esperanza, la abuelita que siempre tiene una palabra de cariño y un dulce sabroso. Cuando alguien está pasando dificultades, viene aquí a tomar un té y desahogarse. Tengo una rutina tranquila ahora. Lunes lavo ropa, martes hago compras en la ciudad, miércoles es día de limpieza general, jueves preparo los dulces para el tianguis, viernes visito a las amigas, sábado recibo a la familia, domingo es misa y comida en familia. Mi salud está buena para la edad. Tengo unos problemitas de artritis, pero nada que me impida cuidar la casa y el jardín. El doctor siempre dice que estoy bien porque tengo paz de espíritu, duermo bien, sueño con cosas bonitas. Nunca más tuve pesadillas como tenía en la época de papá. Mi conciencia está tranquila porque sé que hice lo que tenía que hacer para protegerme. Esta casita en Guadalajara es mi refugio. Aquí soy respetada, amada, valorada. Nadie me obliga a hacer nada contra mi voluntad. Escojo cuándo limpiar, cómo limpiar, si quiero limpiar. La libertad tiene un sabor dulce que compensa todo el sufrimiento pasado. Cuando miro hacia atrás, veo que esa muchacha asustada de 16 años se volvió una mujer fuerte, mamá amorosa, abuela querida. La vida me enseñó que siempre existe una salida, siempre existe una forma de cambiar nuestra situación. Hoy, mientras riego mis flores y escucho el ruido bonito de los nietos jugando, agradezco cada día de esta vida nueva que construí con mis propias manos. Y así llegamos al final de nuestra plática de hoy, mis queridos.
Espero que hayan entendido que a veces en la vida tenemos que tomar decisiones difíciles para protegernos. No cuento esta historia para enseñar violencia, sino para mostrar que siempre existe una salida, incluso cuando parece que no hay esperanza. Esa noche de julio de 1957 me enseñó que la paciencia tiene límite y que cuando llegamos a ese límite necesitamos actuar. No estoy diciendo que fue correcto o incorrecto. Solo estoy contando lo que me pasó a mí, como una abuelita que vivió muchas cosas y quiere compartir sus experiencias. Ustedes que son jóvenes, que están empezando la vida, recuerden, nadie tiene el derecho de humillarlos, de quitarles su dignidad, de hacerlos sentir menos de lo que son. No importa si es papá, mamá, esposo, patrón, el respeto es sagrado. Claro que hoy existen otras formas de resolver estos problemas. Hay psicólogos, trabajadores sociales, policía que protege a quien sufre violencia. En mi época no había nada de eso. Era cada quien por su lado, y yo escogí defenderme de la única manera que pude pensar. Mi vida después de esa noche fue construida sobre el amor y el respeto. Mis hijos crecieron sabiendo que eran amados, que tenían valor, que merecían ser tratados con cariño. Mis nietos también están aprendiendo eso. Así es como se rompe el ciclo, con amor. Hoy, cuando veo a una mamá gritándole a su hijo en el mercado o a un esposo maltratando a su esposa en la calle, se me aprieta el corazón. Pienso en el niño o en la mujer que está sufriendo, y siempre que puedo, doy una palabra de apoyo, una sonrisa, un gesto de cariño. ¿Saben qué descubrí después de todos estos años? Que la venganza no trajo felicidad, trajo justicia. La felicidad la construí después, día a día, con mejores decisiones, relaciones saludables, mucho trabajo para sanar las heridas del alma. Mi jardín que ven aquí por la ventana es símbolo de mi nueva vida. Cada flor que siembro es un día de libertad. Cada rosa que florece es una mañana sin miedo. Cada verdura que cosecho es el sabor de la independencia. Las cuido con cariño porque finalmente aprendí lo que es cuidar por amor, no por obligación. Para ustedes que están pasando por situaciones difíciles en casa, en el trabajo, en el matrimonio, no se rindan. Busquen ayuda, platiquen con alguien de confianza. No se guarden todo para ustedes, como yo hice. Hoy existen tantas personas preparadas para ayudar a quien está sufriendo. Y recuerden siempre, ustedes son valiosos, merecen respeto, merecen amor. No dejen que nadie les diga lo contrario. La vida puede cambiar cuando menos lo esperamos, pero generalmente cambia para mejor cuando tenemos el valor de tomar las riendas de nuestra propia historia. Aquí termino mi historia, mis hijitos. Gracias por escucharme con paciencia y cariño. ¿No saben lo bueno que es para una abuelita de 84 años poder compartir sus recuerdos con personas que se interesan? Si les gustó nuestra plática, no olviden darle like, suscribirse al canal Memorias de las Abuelas y activar la campanita para no perderse las próximas historias. Y comenten aquí abajo de dónde nos están viendo, qué les pareció mi historia. ¿Tienen alguna experiencia parecida para compartir? Yo leo todos los comentarios y me pone muy feliz saber de ustedes. A veces contesto algunos cuando logro manejar bien la computadora con la ayuda de mi nieta Lupita. La semana que entra les voy a contar sobre el día que conocí a mi difunto esposo Ramón. Una historia mucho más alegre y romántica. Va a ser un cambio bueno de tema después de esta plática pesada de hoy. Quédense con Dios, mis queridos. Que la Virgen de Guadalupe los proteja y los bendiga siempre. Y recuerden, la vida siempre puede cambiar para mejor cuando tenemos fe y valor. Un beso cariñoso de esta abuelita que ya los considera parte de la familia. Hasta la próxima semana.